Hoy en Short se confirma que el nombre de Venom 3 será Venom The Last Dance. Les recuerdo que esta película estará llegando a cines el 25 de octubre. Se dice que Bob Iger canceló 3 películas de Marvel Studios, que son Capitana Marvel 3, Eternal 2 y si había una posibilidad de un Ant-Man 4, también esa, ya que son proyectos no tan importantes para la historia. Además planean cancelar más proyectos que no sean necesarios, y así solo garantizar películas que sean necesarias y que les vaya bien en taquilla y crítica. Me gusta el dinero. Se confirma que la actriz Neve Campbell estará de regreso en Scream 7 y ahora estará dirigida por el guionista de la primera película de 1996, Kevin Williams. Steven Spielberg anuncia que Ready Player One 2 ya está en desarrollo, que por cierto él comenta que en esta película él no será el director y solo se centrará en la producción. Se confirma que la secuela de Super Mario Bros., la película, llegará a cines el 3 de abril del 2026. The Batman Parte 2 atrasa su salida pasando del 3 de octubre del 2025 al 2 de octubre del 2026. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Tenemos nuevas imágenes de la serie de Chucky, temporada 3, parte 2, que se estrena el 10 de abril. Tenemos el primer tráiler de El Cuervo, que es una adaptación de la película de 1994. La película llega a cines el 7 de junio. Se anuncia que la temporada 7 de Black Mirror contará con 6 historias y llegará en 2025. Se estrenará en Prime Video la película de Anatomía de una Caída, que llega el 21 de marzo, y también La Zona de Interés, que llega el 31 de marzo. Se anuncia parte del cast oficial de la serie animada de Among Us. Te dejo en pantalla a los actores y su personaje. Posible adiós a TikTok en Estados Unidos, ya que se aprobó un proyecto de ley que insta al veto de esta app en dicho país, a no ser que esta app sea vendida a una empresa de Estados Unidos. Esto con el fin de proteger los datos de los estadounidenses. Si esto pasa, afectaría a muchos países, ya que se retiraría de la Play Store y App Store, excepto si el smartphone cuenta con una tienda propia como la que tiene Huawei, Xiaomi, Samsung, que no pertenecen a Estados Unidos.